¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 9 en punto. Bienvenidos a De Lunes a Lunes. Estamos en vivo y arrancamos con una tensión que ya no es lejana. Ecuador y Colombia en uno de sus momentos más críticos, aranceles al 100%, amenazas de ruptura y una pregunta además que importa. ¿Qué pasa si se rompe lo básico entre dos países que comparten comercio, energía, seguridad y una frontera? Que no es solo política, es su bolsillo, es su trabajo, es su seguridad. Esta noche en vivo, Luis Gilberto Murillo, ex canciller de Colombia y candidato presidencial, para entender qué puede venir y si aún hay espacio para ese querido y ansiado diálogo. Y además un tema que le toca a todos, a usted, a mí también. Las pensiones, más jubilados, menos aportantes y un sistema que se acerca a un punto crítico. Yo pregunto si nos vamos a quedar sin pensiones. ¿Quién responde por ese dinero? También el semáforo de la semana, ese que tanto les gusta a ustedes. Lo que avanza, lo que frena, lo que está a punto de estallar. Decisiones que impactan hoy y marcan el futuro. Con los mejores panelistas, ustedes ya saben, exclusivas, primicias tenemos además. Debate. Esto es De Lunes a Lunes. Estamos en vivo en YouTube. Nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram y TikTok. Bienvenidos a esta nueva mesa en De Lunes a Lunes. Tema que no se puede quedar por fuera de esta mesa, lo hemos tratado en diferentes ocasiones aquí en De Lunes a Lunes, con diferentes miradas, la comercial, la ideológica, hasta la diplomática, pero aquí estamos sentados de nuevamente porque nos debe importar. Está con nosotros César Febres Cordero, nuevamente nos acompaña, gracias. Benjamín Ortiz, ex canciller de la República. Benjamín, un gustazo tenerlo, muy amable. José Holguín, Hidalgo. José Hidalgo, ¿por qué me ponen aquí Holguín? O sea, siempre. ¿Por qué le cambio yo el nombre a usted, señor? Primo con... Primo, ¿no? Debe ser, exacto. José Hidalgo nos acompaña, por supuesto. Álvaro Rosero, también bienvenido a esta mesa. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Y es importantísimo abrir este tema, Benjamín, en un momento donde parece que todo está dicho, que no hay una apertura de conversación y que por encima de todo la política se está llevando este tema. ¿Estamos en el punto más crítico? Benjamín, bienvenido. Bueno, estamos en un momento muy difícil, complicado porque es esencial el tema de la vigilancia de la frontera y el reclamo ecuatoriano es legítimo, pero ahí se ha desarrollado un antagonismo entre los personajes principales, los dos presidentes, una visión política distinta de cada uno de ellos y finalmente un proceso diplomático que veo que no ha seguido el mejor camino. Álvaro Rosero, ¿cómo está? ¿Por qué estamos aquí? ¿Estamos en el peor momento? ¿Usted le ve alguna salida por acá? Definitivamente no en el contexto político. Me parece que las posiciones son lo suficientemente marcadas y claras como para tener pocas expectativas. Las alertas que hemos recibido de un lado y el otro así lo determinan. Lo único que me parece que es prudente en cualquier análisis es acordarnos que, en efecto, hay consecuencias económicas, comerciales, diplomáticas, pero estamos hablando de seguridad. ¿Estarían entonces de acuerdo con lo que dijo el presidente quizás esta mañana, si lo tenemos, por favor, de no hay mucho que conversar hasta que cambie el gobierno? Esto fue lo que dijo el presidente Noboa en una locución esta mañana en radio. Pero también lo que ha dicho pues, el presidente Gustavo Petro frente al tema. Si les parece, vamos hasta Dynamic, vamos a hablar de los datos que han hablado en redes, ya vamos a hablar de mucho más de esto, pero me llama la atención que como así habla la gente en mesa, también tiene cosas que decir en redes sociales. Miren ustedes esta cifra. 102 millones de usuarios llegaron a hablar de este tema. Y aquí los invito a ver cómo creció esta bomba en redes gracias a los datos de Dynamic. Hay 20.802 menciones, hay 222.383 interacciones, pero hay 102 millones y un poquito más de impresiones. Es decir, gente que pasó, comentó, dijo algo, lo leyó, le importó, 102 millones. Seguimos a la siguiente, por favor, la infografía. Es las redes donde más se habló de esto. Seguramente ustedes pensarán, bueno, quizás los más jóvenes, TikTok, Instagram. No, señores. Facebook, 36%. X, que ya saben ustedes, que a veces para algunos la más política, tal vez la más hostil también, 34%, YouTube 17%, TikTok 10%, Instagram 3% y sacamos los bots que siempre hay, 2,54%. Si me ayudan con la próxima gráfica que dice el sentimiento en redes. Y aquí quiero ir con Benjamín. El sentimiento en redes, 69,15%, hay críticas al arancel. Interesante. El 18,91% hay un respaldo al arancel. 11,94 lo tienen una lectura más técnica y dicen, bueno, aquí hay a dos partes y hay una incertidumbre. Benjamín, ¿le llama la atención el porcentaje sobre todo de las críticas al arancel que tienen ya una posición?
No me llama la atención porque es evidente que empresas y personas están en desacuerdo con este conflicto, porque perjudica mucho a la gente y porque se ve también un tanto difícil la solución. Y eso viene de las personalidades, decía hace un instante, antagónicas, un presidente muy de derecha, un presidente muy de izquierda, un presidente que viene del mundo de los grandes negocios empresarial, el otro es un exguerrillero que de paso tenía de apodo el nombre de un emperador romano. El presidente Petro se llamaba Aureliano en los tiempos del conflicto, y además un camino diplomático que a mí me parece francamente equivocado en la forma con que se han llevado los asuntos. Y digo por qué equivocado, porque se insistió en una presión a que actúe Colombia y no se ha buscado mucho una negociación con Colombia. Una negociación interesante. Y después voy con Álvaro porque me llama la atención esta, a ver si compartimos algo de eso, Álvaro. Conversaciones más comunes en redes, y esto es literal de las redes, por favor. Hay quienes dicen, muchas veces se vio esta frase, este man va a destrozar al Ecuador. Esto es un rechazo a la medida por encarecer la vida, destruir empleo y golpear a consumidores y pymes. E inmediatamente también del mismo porcentaje en conversación dicen, es culpa de Petro. Se justifica al 100% como presión para que Colombia asuma corresponsabilidad en seguridad, y también hay unos que hablan, interesante, lo vamos a tener después, el fin del pacto andino. Bogotá llama a consultas a su embajadora y se da por roto este espíritu de la CAN. Álvaro, le transfiero esa pregunta a usted. ¿Qué le llama la atención de ese cuadro, sobre todo cuando vemos que hay, va a ser culpa del presidente Noboa, que va a destruir el país, o no, mentira, es culpa de Petro? Estamos metidos en esa conversación, ¿no? Creo que la conversación gira alrededor de los temas que habitualmente las redes sociales nos permiten, con el nivel de superficialidad que la conversación permite también. Y el propósito de debates como este lo saludo en la medida en que nos van a permitir entender mejor la profundidad del tema, pero también el origen. Y sostengo en ese sentido que el problema en realidad está originado en una posición hoy por hoy política electoral del presidente de Colombia, que calcula seguramente al milímetro el resultado electoral de las próximas elecciones, entendiendo el peso que tienen los departamentos de frontera y lo importante que van a ser para su candidato sostener la diferencia que él alcanzó en la elección que él gana, de aproximadamente 700,000 votos, número coincidente con los votos que obtuvo en esos departamentos. ¿Solo el presidente de Colombia, César? A ver, si como lo dice Álvaro. Si el problema es la seguridad, el presidente Donald Trump ya está ejerciendo la presión. ¿Para qué nosotros meternos en una guerra comercial? Si el problema es el presidente Petro, Colombia ya está yendo a elecciones. Habría que esperar a ver si entra un gobierno más afín al ecuatoriano. Y si el problema es el presidente Petro y estamos atacando y estamos generando este problema antes de las elecciones, podría ser un deseo de manipular desde afuera las elecciones colombianas, y eso sería una injerencia peor a lo que dice el presidente Noboa hace Petro, que es desvariar en Twitter y hablar de Jorge Glass. Claro, pero hoy el presidente Noboa dijo que habrá que esperar a las elecciones en Colombia porque no ve que se pueda conversar con Gustavo Petro. ¿Es realista una relación bilateral de espera hasta agosto, casi, Benjamín? Por lo que está pasando es inaceptable esa posibilidad. Claro que se necesita el concurso de los dos gobiernos, de los dos presidentes para encontrar solución. Pero yo critico que después de una medida acertada, que fue ese arancel del 30% establecido el 1 de abril por el presidente Noboa, vino inmediatamente una reacción colombiana en que llegó al Ecuador la canciller, el ministro de Defensa y otros funcionarios, y el Ecuador no creó el ambiente de negociación, sino un ambiente de imposición. Usted, Petro, hace esto y cuando haga, entonces yo reacciono. Eso me parece que es haber renunciado a la negociación y haber exigido del otro lado que responda a una especie de imposición. Es poco práctico y me parece que la conducción en ese sentido ha sido equivocada por el lado del presidente Noboa. Va más allá, José, de quién gana o quién pierde, es de ¿para qué sirve todo esto? A ver, yo insisto en que me parece a mí un error, y en esto yo no coincido con Benjamín, que una medida comercial haya sido la opción del gobierno ecuatoriano para solucionar un justo reclamo en la parte política y de seguridad. Yo no he visto
que esto haya permitido que el ambiente de seguridad en la frontera haya mejorado ostensiblemente, y lo que estamos viendo es esta huida hacia adelante, ¿no es cierto?, en la cual los dos gobiernos van agravando el problema diplomático, y esto está afectando finalmente a empresarios, ciudadanos y consumidores. ¿Se logró algo? Porque dice, no se logró nada. Las cifras que muestra el gobierno hablan de que se ha logrado algo, pero quiero referirme a lo que César decía, que coincido plenamente con él. Sería inaceptable una injerencia del Ecuador o pretender una injerencia del Ecuador en las elecciones de Colombia. Creo que lo que está pasando es exactamente lo contrario. El Ecuador está reaccionando a una situación electoral de Colombia, no aceptando ser la víctima de esa disputa política. Pero decir, lo pongo sobre la mesa, decir que hay que esperar a esas elecciones no es opinar sobre las elecciones en Colombia. Me parece que claramente el país, Ecuador me refiero, Colombia en mi modesta lectura, y el mundo seguramente, si nos dejamos llevar por lo que es la posición regional ahora mismo, comparada con lo que es la posición dentro de Colombia, vería con buenos ojos ese cambio. Yo quisiera precisar algo respecto a lo que decía José. Estoy totalmente de acuerdo que no se debe utilizar un elemento comercial para un problema político y de seguridad. Pero como primer paso me pareció aceptable en la medida en que provocó una reacción de Colombia. Después, dejar el terreno exclusivamente en lo comercial y no aprovechar la oportunidad de negociación es lo que me parece equivocado. Por supuesto, incluso cuando los países entran en conflicto, rompen incluso las relaciones diplomáticas, pero dejan a salvo las relaciones económicas. O sincerar esto, porque de lo seguridad pasamos a lo comercial. Y vamos en qué, en lo político y la diplomacia donde queda. ¿No sería mejor sincerarlo y decir, aquí hay una cuestión de ideologías? Hay una cuestión de ideologías, ¿sí? ¿No es cierto? El político se comió el resto. Pero ¿quién favorece a quién? Yo no sé si es que esta exigencia de Ecuador a Petro en estas circunstancias le está más bien favoreciendo. O sea, no es que Petro pero ahí lo que esté importa perdiendo. Es la intención. O sea, no importa si esto al final fortalece o debilita a Petro. Si tú te metes a hablar de Colombia, estás haciendo algo equivocado. Yo creo que lo importante sería, como dice el presidente, no voy a esperar, pero esperar no como él quiere esperar. Esperar a ver qué ocurre si se elige al gobierno de Cepeda, pues quizá empezar a tomar medidas duras para tratar de empujarlos hacia otra dirección. Si gana la derecha, nunca hubiera habido necesidad de esto. Ahora, insisto, ¿para qué ir tan lejos si ya el presidente Trump está ejerciendo presión? ¿Por qué no utilizar nuestra relación con Estados Unidos para pedirle al gobierno norteamericano que ellos también incluyan la seguridad ecuatoriana en el paquete, ya que el secretario Hexet ha dicho que el nuevo polo norteamericano o su entendimiento sobre la seguridad del hemisferio va de Alaska hasta el Ecuador? Y pensar en esperar hasta la asunción del nuevo presidente en Colombia con un arancel recíproco del 100%, bueno, Colombia puso unas pocas excepciones, es inviable en términos económicos. Eso va a significar la destrucción de empleos en los dos países, entonces no es una opción. Si me permiten, es bueno siempre recordar, aquí tenemos el minuto de historia, porque estas complicaciones de relación no son nuevas. Hace unos años pasó con el gobierno del presidente Rafael Correa y el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Esto fue lo que pasó en ese entonces. Las tensiones entre Ecuador y Colombia regresan, pero no son nuevas. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante los gobiernos del presidente Rafael Correa y del colombiano Álvaro Uribe. Fue el 1 de marzo de 2008, cuando el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano en Angostura, provincia de Sucumbíos. En la llamada Operación Fénix murieron más de una decena de personas, entre ellas Raúl Reyes, considerado el número 2 de las FARC. Correa aseguró que fue informado del ataque por una llamada de su homólogo colombiano. El hecho marcó una ruptura de relaciones de 2 años y medio entre ambos países. Sin haber dado ningún aviso previo, se realizó esta acción de guerra, esta acción bélica, que obviamente iba contra la soberanía ecuatoriana. Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Colombia. Correa expulsó al embajador colombiano en Quito y retiró al suyo de Bogotá. Las acusaciones entre Uribe y Correa se intensificaron. Colombia acusó a Ecuador de proteger a las FARC y Ecuador denunció una violación a su soberanía. El proceso para restablecer las relaciones fue largo. En 2009, los cancilleres de ambos países firmaron un comunicado conjunto con varios compromisos. Entre los acuerdos, Colombia se comprometió a no realizar operaciones militares y Ecuador a no permitir la presencia de grupos armados irregulares. Las relaciones se restablecieron oficialmente en 2010, cuando ambos países lo anunciaron.
Posteriormente, yo diría que las relaciones fueron excelentes con Colombia. Hubo un gran esfuerzo de parte del Ecuador para reanudar las relaciones y para incrementar las relaciones. Hoy, 18 años después, las tensiones vuelven. Ecuador llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, y Colombia hizo lo mismo. Ha habido esta escalada que ya ha llegado a un punto increíble como es el actual, con el retiro de los embajadores de cada uno de los lados, lo cual es el prólogo inmediato para una ruptura de relaciones. Pero esta vez hay una diferencia. El conflicto no es solo diplomático, también es comercial. Ecuador elevó al 100% los aranceles a Colombia por falta de cooperación en seguridad. Sucedió después de que el presidente Gustavo Petro calificó como preso político a Jorge Glass. En respuesta, Petro dijo que esto era el fin del pacto andino para Colombia. La medida pone en riesgo la comunidad andina de naciones y acuerdos clave en migración, comercio y seguridad, con efectos directos para colombianos y ecuatorianos. ¿Estamos ante una nueva forma de gestionar la diplomacia? ¿Funciona? ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias? La historia para no repetirla, pero siempre la repetimos. Benjamín, usted fue canciller. ¿Siempre ha habido estos problemas con Colombia? Bueno, el problema del cuidado de la frontera ha sido un problema permanente en la época de la violencia con Colombia, de la violencia guerrillera, que después se volvió una narcoviolencia. Tuvimos, en las circunstancias en las que yo fui canciller, un desplazamiento de los violentos hacia las fronteras. Entonces, ese empuje de lo que ya era una narcoviolencia en el año 99, cuando fui canciller, 2000, eso hacía que Ecuador quedaba al otro lado como vigilando a esta gente que tenía negocios de narcotráfico y ejercía la violencia. En aquella época yo pude hablar con el canciller, el presidente Andrés Pastrana, era un hombre con el cual se podía conversar y tenían una muy buena relación los dos presidentes, y el canciller colombiano, Guillermo Fernández de Soto, era un personaje abierto. Pero el problema exigía, nosotros también exigimos en la época que conversen las Fuerzas Armadas de los dos países para arreglar esto de la frontera. Pero es un problema de muchos años, Andrea. En ese video de historia se menciona a Jorge Glass. Yo no quiero dejar pasar esta mesa sin hablar de eso, porque pareciera que es como lo que dinamita esta situación. Un factor incómodo, llamémoslo por su nombre, Jorge Glass. El señor Petro, el presidente Petro, lo llama preso político. Álvaro, ¿hay una repercusión o una intervención, mejor dicho, del gobierno colombiano al seguir refiriéndose? ¿Y por qué? Recordemos, cuando empieza el 30% hay un primer tuit de Gustavo Petro, y el del 100% también lo origina un tuit de Gustavo Petro diciendo que es preso político. Recordemos que incluso le dio la nacionalidad colombiana. ¿Por qué Petro insiste en este tema? Lo que nos preguntamos todos en realidad, ¿qué clase de alianza existió o existe entre sus grupos políticos para que Petro se juegue como se está jugando por una figura tan cuestionada como la de Jorge Glass? Pero no creo que son las referencias lo que genera el problema. En realidad hay algo más de fondo. Como dijiste, se le otorgó ciudadanía. ¿Bajo qué concepto, de qué manera? Jorge Glass estaba preso cuando la recibió. ¿Cómo es que el Estado colombiano procesó esto? Ese es seguramente un tema que tenemos que cuestionarnos. Y en esa histórica reunión sucedieron dos cosas muy importantes. Ni el presidente Uribe logró demostrar que no se produjo el ataque, más bien lo aceptó, pero el presidente Correa no logró demostrar y tuvo que aceptar la presencia de las fuerzas irregulares en territorio ecuatoriano. Creo que los roles se han invertido en la actualidad. César, cuando vemos esto, y lo mencionamos sobre Jorge Glass, ¿se reacciona con firmeza por parte del gobierno del presidente Noboa? ¿O también cree usted que Gustavo Petro está logrando lo que llamamos una dinámica de provocación? Y lo está logrando. A ver, Gustavo Petro tuitea. Todos Gustavo tuitean. Petro no Todos tiene tuitean. realmente la capacidad de influenciar lo que está pasando en este momento en el Ecuador. La disputa más importante realmente, y demorará años, es con México, en otras instancias. El presidente Gustavo Petro merece una respuesta del mismo nivel, un tuit.
Pero afectar a los comerciantes ecuatorianos, afectar a los consumidores ecuatorianos, afectar la integración regional, es demasiado en respuesta a las opiniones de Gustavo Petro. Hay que decirle al señor Gustavo Petro, usted está mal informado, está equivocado, y seguir adelante. Hay firmeza suficiente en las palabras cuando el ataque es en palabras. Y hubo una respuesta del presidente Noboa en ese sentido, diciendo que era una intromisión a la política ecuatoriana. Claro. No solo un tuit, fue una carta de rechazo a lo dicho. Y me parece, coincido totalmente con César, en que esa era la respuesta, pero que se perciba como que el presidente Noboa puede caer fácilmente en una provocación de Petro y que esto lo lleve a tomar medidas de carácter comercial. Pero estamos asumiendo que las medidas de carácter comercial son en respuesta al tuit que hay una menciona Jorge Glass. Usted dice que no. Estoy seguro que no. Y creo que tenemos que regresar a ver el tema de frontera, que es el tema de fondo. Y el tema de elecciones, Colombia está jugando en el tema frontera actualmente. El gobierno de Colombia se va a negar a hacer lo que tiene que hacer en frontera porque seguramente no le es conveniente electoralmente. Y con Benjamín, 200% de arancel también se van a José y Benjamín. Es evidente que está cruzado el tema electoral de Colombia, pero lo que ocurre es que está aprovechando este reclamo de Ecuador y está aumentando la intensidad del conflicto porque soltar el tema de Glass no es un gesto inofensivo, no es solamente un gesto de solidaridad, es provocar al Ecuador. Esto quiere decir que en la medida en que el Ecuador ha ido llevando el problema a intensificarse por, en mi opinión, no haber aprovechado las oportunidades de negociación y haberse mantenido en la línea de exigencia, eso le está favoreciendo porque cuando hay un Estado distinto al Estado nacional de este presidente, en este caso Ecuador, que ejerce una presión, eso le da cosecha electoral a Petro. 30 segundos que me espera mi invitado. No perdamos de vista algo. O sea, Glass vuelve a entrar, porque es una pelea más o menos vieja, al ruedo después de que Noboa haya impuesto la primera tanda de aranceles. O sea, esto para mí es un intento, insisto, de Daniel Noboa de importar a un enemigo, a un rival. Tienes a tus opositores en el Ecuador, digamos, tambaleando sin mucha fuerza para responderte en la controversia, entonces busca una pelea con Petro. Si es así, no me Pero equivoco, Gustavo me da miedo. Petro insistiendo en una situación de Jorge Glass que... Claro, pero eso vino después. Es No empezó meterse en el esto por Ecuador. Glass. Los aranceles no empieza por Glass. Y yo creo que si las elecciones en Colombia nos dan un gobierno de derecha y la situación se normaliza, a lo mejor el presidente no va a poder ir a buscar un enemigo en otro país. Me acompaña ya Luis Gilberto Murillo, está con nosotros, importante porque aquí se ha hablado muchas cosas que yo sé que él nos va a ayudar. Señor Murillo, gracias por acompañarnos. Ex canciller de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, ex embajador de Colombia en Washington y hoy candidato presidencial. Un placer tenerlo aquí para la televisión ecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Es siempre muy bueno hablar con ustedes. Gracias. ¿Cuánto está pesando la ideología en este conflicto, señor Murillo? Yo creo que pesa, es decir, y hay un papel de las cancillerías para bajarle el tono a esa discusión, desescalar y evitar provocaciones. Lo hicimos. Cuando yo fui canciller, trabajamos muy bien con Gabriela Sommerfeld para evitar estas tensiones. Las tuvimos en el caso de intercambio de personas privadas de la libertad que tenían que ser devueltos a Colombia. Tuvimos algunas, digamos, discusiones muy difíciles en temas aduaneros y obviamente en los temas de seguridad, pero con mucha cooperación. Simplemente que mantuvimos la voluntad de diálogo. Le coloco dos ejemplos, o varios ejemplos. Los intercambios con la canciller de nuestros viajes permanentes, tanto de ella a Bogotá como los míos a Quito, y aprovechábamos cualquier oportunidad en el exterior para poder dialogar. Lo otro, que logramos que el presidente Noboa nos acompañara en la COP16 en Cali, en un momento muy tenso donde discutíamos temas de energía y cómo pudiese profundizarse la cooperación en energía, pero también la visita del presidente Petro a Galápagos, donde discutimos temas ambientales. Es decir, tratamos siempre de hacer énfasis en los temas que nos unían para apartarnos de las diferencias ideológicas y políticas, porque esa tentación no ayuda realmente a mantener una buena relación entre países hermanos. ¿Por qué se pudo en ese entonces, que usted nos está dando ejemplos muy válidos, y no se ha podido hoy? Yo creo que juegan factores internos domésticos de cada país, los cuales hay que apartarse de ellos. Hay obviamente muchas discusiones en Ecuador, pero también en Colombia con elecciones de por medio. Todos estos factores
juegan algún papel, pero vuelvo, insisto, allí se trata de la habilidad de las cancillerías para mantener unos buenos escenarios de interlocución. ¿Diría usted que no están siendo tan hábiles entonces? Yo diría que ha faltado voluntad política de ambos lados, sobre todo para, de manera muy inteligente, desescalar y poder, y se desescala cuando usted se concentra en el interés de cada país y de las poblaciones que están en la frontera. Es una frontera muy viva, tanto a la altura de Rumichaca como también del río Mataje, y estas comunidades son comunidades verdaderamente binacionales, que están afectadas por temas que si no hay cooperación entre Ecuador y Colombia no los podemos sacar adelante. La cooperación en seguridad, la cooperación judicial, la cooperación policial, en inteligencia, porque estas comunidades necesitan que se les brinden condiciones mínimas de seguridad. Y yo creo que es importantísimo que podamos encontrar el escenario que los dos presidentes hablen, porque llevar esto al escenario ideológico y poner los temas que realmente nos dividen no ayuda. Creo que se ha desaprovechado, Andrea, una oportunidad muy importante. El presidente Petro le pidió al presidente Trump que sirviera en una especie de buen componedor, de mediador en esa conversación. Ese tipo de sistemas funcionan. Yo recuerdo, Andrea, cuando teníamos muchas tensiones con Panamá por el paso de migrantes por el Darién, nosotros buscamos un mecanismo tripartita con los Estados Unidos, con reuniones en Bogotá, en Ciudad de Panamá, en Washington, y eso funcionó. Yo creo que hay que tratar todos los mecanismos que permitan superar esta situación que no tiene ningún sentido. Es decir, mire, está impactando a empresas en Colombia, a empresas en Ecuador, a la gente, al intercambio. ¿Pondría usted sobre la mesa algún mediador en este momento, ya que nos está dando ejemplos? ¿Quién podría resultar de mediador o ser un mediador en este momento? Yo lo veo por el lado de presidentes que tengan los mínimos de confianza o capacidad de incidencia, tanto en el caso colombiano como en el caso de Ecuador. Y yo creo que la propuesta de tener a Estados Unidos en esta mediación fue importante, pero hay otros que pueden servir en la región para buscar ese puente, y hay que intentarlo hay que hacerlo de manera intencional, Andrea. Yo creo que no podemos ser pasivos en esto, porque se ha dejado que la dinámica, que la inercia de la provocación, de la diplomacia de las redes, que la diplomacia de X y los trinos, etcétera, juegue un papel allí. Eso no le ayuda a ninguno de los dos países. Sí, ahora, ¿por qué el presidente Petro, señor Murillo, insiste en el tema de Jorge Glass? Lo estábamos mencionando aquí sobre la mesa, en llamar a Glass un preso político. Yo creo que hay que sacar ese tema de la discusión. Pero ¿cómo sacarla si es el mismo presidente Petro el que tuitea sobre el tema? Y hay que ponerlo en un escenario distinto, donde se pueda, si hay que discutirlo realmente a través de los canales diplomáticos. Ese tema y las diferencias que hay de interpretación en la colaboración, en la cooperación en seguridad. Y yo creo que allí se inició un esfuerzo que me pareció muy importante, de diálogo entre los cancilleres, de diálogos entre los ministros de defensa, para discutir esas diferencias en ese escenario. Infortunadamente, estos esfuerzos se dejaron de lado y hay que retomarlos. O decirle a los presidentes, en este caso quizás al presidente Petro, que deje un segundo el teléfono y abra esos canales diplomáticos. Señor Murillo, usted fue canciller del gobierno de Gustavo Petro. ¿Durante esa cancillería se le dio la ciudadanía a Jorge Glass? No, de ninguna manera. Nosotros, eso estuvo en la conversación, pero muy en canales diplomáticos, respetando la soberanía del Ecuador y teniendo en cuenta algunos de los, digamos, de los planteamientos que nos había hecho el gobierno de México, y servimos más bien de puente, de canal para dialogar sobre esos temas de manera muy respetuosa, porque obviamente generar ese tipo de acciones y era mi criterio, hubiese enrarecido el diálogo y la conversación con Ecuador. Creo que pudo haber sido una medida poco oportuna. Pero se le dio después la ciudadanía, ¿verdad? Sí, pero no durante mi gestión en la Cancillería. Cierro con esto. ¿Qué opina usted cuando el presidente Gustavo Petro dice que hay que salirse de la CAN? No, yo creo que es el criterio del presidente, pero cuando yo estoy en campaña, cuando sea presidente no vamos a proponer eso, al contrario, hay que fortalecer la CAN.
¿Y qué más va a hacer cuando usted sea presidente? Pues está de candidato, me imagino, a comprometerse, por ejemplo, con el Ecuador. Mejorar las relaciones con el Ecuador. Nosotros tenemos pueblos que comparten esa frontera, sobre todo afrodescendientes a la altura de Tumaco, el río Mataje. Y yo siempre traté y lo logré, de tener una muy buena relación tanto con la canciller Gabriela Sommerfield como con el presidente Noboa, y creo que hay unos mínimos de confianza para retomar el diálogo de manera respetuosa y recomponer esa relación. Pues le agradezco muchísimo a Gilberto Murillo, ex canciller de Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, ex embajador de Colombia en Washington, hoy candidato presidencial, por su tiempo. Sé que está recorriendo el país y le agradezco que esté con nosotros en la televisión ecuatoriana aquí en Teleamazonas. Gracias, ex canciller, muy amable. Muchísimas gracias y un saludo fraterno al pueblo hermano del Ecuador. Gracias a usted. Interesante todo lo que ha dicho. Ya voy, porque es que él termina diciendo lo de la CAN. Cuando sea presidente, dice él, voy a fortalecer el tema de la CAN. Vamos con el segmento de primicias, porque aquí es muy importante saber qué significa la CAN, por qué es tan importante, por qué incluso el candidato presidencial y el canciller dice que hay que fortalecerlo. Andrés Salazar de Primicias con nosotros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Petro amenazó con retirar a Colombia de la CAN. Primero, eso no es tan sencillo, pero ¿qué es la CAN? Empecemos por lo básico. Andrea, buenas noches. Así es. La CAN es un bloque regional creado por los países miembros para trabajar juntos en cuestiones de economía, política y también a nivel social para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Está conformado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Como lo vemos en el gráfico, Colombia es el más grande en cuanto a sus habitantes, con 53 millones, seguido por Perú, y nosotros estamos con 18 millones en el tercer lugar en este grupo. Colombia es todo. Sí, Colombia es el más pesado. Es el más pesado. Hablemos del tema comercial, exportaciones anuales entre los miembros del 2004, hay datos, ¿verdad? Del 2024. Justamente, 2024. El último dato que tenemos de la CAN del 2024, entre las exportaciones de los 4 países miembros, solo entre los 4 países miembros de la CAN, tuvieron 9.151 millones en exportaciones en 2024. Y claro, ahí vemos también el peso que tiene Colombia. El 34.94% de estas fueron solo de Colombia, dejándonos igual en tercer lugar con un 22.21% y al final Bolivia. Todo eso comercial, pero lo que no sabemos mucho, yo también me he enterado, gracias a Andrés, es que la CAN trasciende y tiene cosas importantes para los migrantes, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores. ¿Qué hay adicional, Andrés? Por supuesto, en lo comercial, lo económico y también en la facilidad de viaje. Vamos a ver, por ejemplo, entre los miembros de la CAN pueden trasladarse sin tanta documentación, por eso tenemos la tarjeta andina, y pueden viajar solo con cédula a estos países. También muchos de ellos pueden intercambiar trabajadores, por eso tienen derechos laborales especiales para los miembros de la CAN. Hay reconocimiento de títulos, incluso es importante porque varias de las carreras que se estudian en estos países miembros son reconocidas por los miembros de la comunidad andina, los permisos de transporte y esto también. Hay acuerdos en cuanto a energía, salud y desarrollo. Justamente hablábamos en lo económicos que saldrían muchos medicamentos que llegan acá al país y especialmente la cooperación en seguridad y frontera. Y por eso solamente hacer el anuncio podría traer perjudicados más allá de lo económico, ¿verdad? Si tambalea esto. Por supuesto, no solo están los empresarios de aquí, también están las empresas exportadoras, los trabajadores, obviamente, como lo hablábamos, los migrantes, transportistas, los estudiantes con estas carreras que ya se hablaban, y especialmente es muy importante, si es que llega a romperse un acuerdo con Colombia, la frontera norte que se vería perjudicada. No es tan fácil salirse de la CAN. Tenemos un ejemplo cuando fue Venezuela y no es tan sencillo. Así es, la CAN, primero, la comunidad andina es la más antigua de la región, tiene 57 años, fue creada en 1969 y justamente hay el ejemplo en 2006 cuando intentó salirse de Venezuela y empezaron temas legales. En 2011 oficialmente salió, es decir, 5 años después, y algo muy importante, durante este tiempo no pierden los beneficios como por ejemplo el arancel cero. Andrés, gracias por esa explicación porque ya nos queda claro por qué también es importante la CAN y ese anuncio del presidente Gustavo Petro que no es menor. Benjamín, de la entrevista con Gilberto Murillo, ¿qué le llama la atención? Sobre todo se insiste en el diálogo, pero yo pregunto, cuando parece que todo está perdido y que no queda nada, ¿qué queda? No, queda la voluntad de gobernantes, de políticos, de líderes, de un líder de izquierda, como es el ex canciller que acabamos de escuchar, porque en el mundo real, en el de las personas y en el de las empresas, hay una realidad que no se puede desarmar. El ensamblaje de vehículos, por citar un simple ejemplo, hay una larga lista
de marcas que tienen distribuidos el tipo de vehículo que se fabrica en un país y el que se fabrica en otro, y se intercambian y van los negocios de uno a otro lado atendiendo necesidades concretas de la gente. O la medicina, me contaba usted. Claro, o sea, si me cierran la frontera, no sé qué va a pasar con mi presión arterial porque me estoy controlando con un medicamento de una farmacéutica que tiene planta productora en el Ecuador y planta productora en Colombia, y es la colombiana la que fabrica mi medicina. No creo que la cosa sea tan grave, pero en todo caso, visto en conjunto, realmente es un sistema que no se puede desarmar. Y yo veo uno tras otro ciertos actos de provocación, últimamente más por el lado del presidente Petro, que piensa que debe estar cosechando de este conflicto, porque si no, volviendo al tema de Glass, no hubiera soltado esa afirmación de la que buscaba con eso una provocación al presidente Noboa para ahondar el conflicto. Sí, perdón, Andrea, simplemente para complementar lo que decía Benjamín en términos económicos, que es un poco mi materia, hay, yo diría, dos hechos concretos. El primero es, no es un gremio específico en el Ecuador el que se está oponiendo a estos aranceles que han ido en aumento, sino que en los últimos días hemos tenido comunicados, no sé si de protesta o al menos de llamado de atención de distintos gremios. Y hay otro hecho concreto, que el gobierno ha destacado que supuestamente esto ha sido beneficioso para el Ecuador en el sentido de que han caído las importaciones desde Colombia y han aumentado las exportaciones del Ecuador hacia Colombia. Bueno, el comunicado de la Cámara de Comercio de Guayaquil de hace pocos días, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, acaba de decir que las exportaciones ecuatorianas a Colombia también están cayendo. Y por otro lado tenemos también el fenómeno del contrabando. Sabemos que el comercio formal se está desplomando, pero no sabemos cuánto contrabando está ingresando a los respectivos países. Es la gran pregunta, ¿no? ¿Puedes sustituir los productos colombianos de forma barata? Difícilmente, Colombia está al lado. ¿Ya? ¿Puedes tú con la producción ecuatoriana, como dijo el presidente en una entrevista, generar empleo creciendo? Difícilmente. De hecho, es un poquito el discurso de la sustitución de importaciones que tenía Rafael Correa. O sea, lo hubiéramos hecho antes. Álvaro, que en algún momento alguien tiene que ceder. Me parece que no es el momento para que Ecuador ceda. Lamento no coincidir con nuestros amigos de esta noche. Creo que es el momento para que Ecuador, hoy que no está solo, aproveche la coyuntura de pertenecerse a una estructura, una arquitectura que está pensando la seguridad de una manera coincidente con la que piensa el Ecuador, y hacerse fuerte para exigirle a Colombia que haga lo suyo de su lado de la frontera. Porque aquí no está solo en juego el comercio, la seguridad, está en juego dos países vecinos que puedan manejar sus diferencias como estados sin que les pese o les gane la política o la ideología, y que por encima de todo eso están los ciudadanos. Vamos a una pausa comercial. Benjamín Ortiz, gracias por habernos acompañado. Álvaro Rosero, un gusto haberlo tenido aquí en la mesa, y después vamos a hablar de lo que a usted le importa, a usted y a mí. Yo estoy haciendo cuentas. ¿Qué va a pasar con mi pensión? Ya le aviso y ya le cuento después en el otro bloque. En Ecuador hay más de 3 millones de afiliados al IES. Todos los meses les descuentan un porcentaje de su sueldo con una promesa, que cuando se jubilen recibirán una pensión. ¿Qué pasa con ese dinero que se descuenta a los afiliados? En Ecuador el Estado cubre el 40% de las pensiones al IES y los afiliados el otro 60%. Cada trabajador aporta el 20.60% de su sueldo, pero no todo va al fondo de pensiones, sino solamente el 11.06%. Pero de todos estos rubros hay uno en particular al que la gente parece tenerle cada vez menos fe: el seguro de pensiones. ¿Tú crees en el fondo de pensiones del IES? Sí. No. ¿Por qué no? Porque no vamos a tener, por ejemplo, nosotros la jubilación. Sí, porque para mí el IES como que es la manera más segura de tener algo después. Creo que como jóvenes ya no esperamos nada del fondo de jubilación del IES. ¿Cree que va a llegar a cobrar su jubilación? Como van las cosas actualmente, creo que no. No, espero que sí, pero como vamos lo veo bastante complicado.
Pero ¿qué está pasando con el fondo de pensiones del IES y por qué la gente no cree en él? Según los estudios actuariales, en el año 2014 ya los ingresos no fueron suficientes para cubrir a los gastos prestacionales. Y mientras el déficit crecía, hubo otro golpe. Fueron 2015, 2016, 2017 y 2018 que el IES no percibió esta contribución del 40%. La consecuencia fue inmediata. Un perjuicio de 8.927 millones de dólares. Y para cubrir pagos, el IES tuvo que tomar acción. Lo que el IES tuvo que hacer es tomar recursos del BIES que deberían haber seguido siendo invertidos en algo que le genere mayores rendimientos para la cobertura de las prestaciones de futuro. Pero además de esto hay una razón estructural. No está diseñado el sistema como para que los aportes de los asegurados financien el 100% de la prestación. Y a esto se suma otro problema. El IES señalaba que había casos de personas, y mencionó uno en específico, de una persona que el último mes se había colocado un sueldo de aportación de $20,000 con la finalidad de tener una pensión más alta. Entonces, si la situación sigue así, ¿hasta cuándo va a durar el fondo? Este informe, que fue publicado por la Contraloría General del Estado a fines de 2017, determinó eso, que en 4 años el seguro de salud estaría en una situación de insolvencia. En el caso del seguro de pensiones, determinaba que en 10. Hoy el fondo de pensiones del IES todavía paga, pero cada año entran menos aportes, salen más jubilaciones y el sistema se sostiene parchando huecos. Hoy la pregunta no es si existe un problema, hoy la pregunta es ¿por cuánto tiempo más es sostenible esta situación? Bueno, sumo a esta mesa a Natalie Pernet, que está con nosotros, y a Henry Llanes, que también nos acompaña. Señor Llanes, un placer tenerlo. Menos aportantes, más jubilados, un sistema bajo presión. Y ese diagnóstico que se dio hace algunos años parece que llega a ese punto donde hoy nos preguntamos o decimos que el sistema actual que tenemos no es sostenible. ¿Sí o no, señor Hidalgo? Bueno, ya coinciden los plazos, ¿no? En el reportaje se hablaba del informe de Contraloría que desde 2017 daba 10 años, el informe de la comisión que lideró Augusto Latorre desde 2023 daba 4 años. Entonces estamos entrando en la etapa crítica. Es un tema que el gobierno no creo que pueda seguir pateando hacia adelante. No es un problema, señor Llanes, del futuro, es del presente. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha hecho poco? ¿Se ha hecho nada? Buenas noches, Andrea. Un cordial saludo para el país y para los amigos panelistas. No, yo creo que más bien los gobiernos de turno... Han pateado el balón. Siempre han pateado y siempre lo han manejado políticamente el Seguro Social al calor de las ofertas electorales y del clientelismo político, ¿no? Porque más les interesado es el voto, ¿no? Entonces el Seguro Social viene... Voy en un segundo con usted, tengo un problema, ya vamos a reclamarlo. César, por favor, es un problema no del presente, sino del futuro. Usted tiene 26 años, ¿se ha puesto a pensar si va a aportar a la jubilación? Si aporta le pregunto, ¿aporta usted a la jubilación? ¿Qué ha pensado sobre eso siendo tan joven? Porque a los jóvenes hoy por hoy uno les pregunta y dicen, ni me interesa, ni quiero, ni tal vez ni puedo. A mediados de este año cumpliré 5 años aportando al seguro, cerca de una quinta parte de mi corta vida. Yo sí quisiera llegar a tener un seguro que de viejo me proteja, ¿ya? Hay que tenerlo público para todos. Algunos tenemos la capacidad de cuidar de lo privado, pero lo público es lo que en estos temas elementales como la salud le da confianza a la sociedad, le da una base a la sociedad. Y sí, es un problema histórico. Dicen algunos, desde la época de Velasco Ibarra, los gobiernos usan seguro como caja chica. Pero yendo más cerca del presente, necesitamos sinceridad. El correísmo empezó a tener en el 2014-2015 problemas con el seguro. Y ahí empezaron las maniobras, como dejar de pagar el 40% del IES, entre otras cosas. Después del correísmo, Moreno, Lasso, Noboa no han encontrado la gran solución. Ninguna fórmula de las que están en la mesa hoy política nos ha dado un plan serio para el Seguro Social. Probablemente será doloroso, pero quisiera escuchar números claros de la izquierda y la derecha que digan, vamos a tener que amputar esto para salvar el cuerpo, pero que nos digan algo. Claro que políticamente a veces no es viable y tampoco es sexy, ¿no? Poner reformas de este tipo para las pensiones. Henry, mil disculpas, lo interrumpí, siga por favor. Sí, o sea, el problema del Seguro Social es de que está sujeto al vaivén de la política de cada periodo de gobierno, ¿no? Está sujeto a las demagogias electorales que tienen como objetivo conseguir el voto y al clientelismo político para satisfacer a los partidos y para quienes empujan candidaturas, sea a la Asamblea o sea a la Presidencia de la República. O sea, nadie quiere ponerse la camiseta. Yo voy a la vena, Andrea, porque si seguimos pensando que el fondo de pensiones del IES es este sombrero mágico que no tiene fin,
los que vamos a terminar sin jubilación somos todos los que estamos de 40 en adelante. Y creo que es momento de entender que también ya hay una discusión ciudadana en donde entendemos, lo vimos ahorita en el reportaje, muchísimas de las personas dicen yo no creo, César acaba de decir quisiera pero tampoco creo, yo estoy afiliada de manera voluntaria desde que tengo 18 años, pero ni siquiera así sé si es que voy a llegar. Entonces, ¿qué nos toca ahorita? Empezar a hablar de las propuestas, que ninguna va a ser bonita, pero que hay que hacer probablemente, subir edades de jubilación, subir años de aportación e inclusive quitar subir beneficios montos. O quitar beneficios también. Quizás más bien subir los montos en lugar, pero también es una solución. Sí, y tú lo decíamos en la mesa anterior, esto pasó en Francia, estalló el país. A ver, peor va a ser el momento en el que esto deje de ser insostenible y estamos de hoy a mañana. Entonces, más bien que los jóvenes empecemos a hablar de estos temas incómodos, porque si no, nos vamos a quedar sin pan ni pedazo. Pero no solamente queda en los porcentajes que acaba de decir Nátila, que hay que subir, que hay que hacer ajustes. En lo personal yo no me opongo, pero lo que pasa es que hay que poner la casa en orden. O sea, hay que darle institucionalidad al Seguro Social. ¿Y cómo le damos la institucionalidad? Es, por ejemplo, el Seguro Social hoy en día está afectado por dos aspectos que son tremendamente impactantes, ¿no? Hay una distorsión institucional, ¿ya? Y por lo tanto, esa distorsión ha hecho que el Seguro Social pierda su razón de ser. El Seguro Social surgió en el mundo para tres cosas, Natalie, ¿no? Lo uno es para atender la salud, segundo para atender los riesgos del trabajo y lo tercero para atender la jubilación. Pero ¿qué sucede? Que por esto que dije en un principio, el Seguro Social ecuatoriano hoy en día, por ejemplo, atiende a 2.400.000 personas, un poco más, cerca de 2.600.000 personas que tienen atención sin costo en el Seguro Social. Y uno se pregunta, ¿y quién financia esto? Si no financia el gobierno, porque el gobierno no transfiere lo que le determina la ley. Pero si el Estado pagara, y si el Estado le paga toda la deuda al IES, y si el Estado sí es prolijo en que cada año paga ese 40% además, ¿con eso se soluciona? Y no lo paga, porque hay deudas acumuladas. Pero con eso se... En supuesto. Sí, ¿listos? ¿Estamos listos? ¿Listos? Tampoco. No, en estas condiciones no. Andrea, eso es pan para hoy, hambre para mañana. En mi pueblo le llaman a eso pan para hoy, hambre para mañana. Solventaremos quizás unos 5, 4 años y luego volveremos a donde estamos. Son 20 y pico mil millones entre todos. Y es volver a donde estamos ahora. Por eso, insisto, nos toca tener una conversación muy incómoda, políticamente, pero, por Dios, ¿qué relación sana se construye con conversaciones que no son incómodas? Ahora, José, si quieres, vamos a la pantalla. Voy en un segundo, Henry, porque vamos a poner unos números interesantes. Porque aquí no solo estamos hablando del Ecuador, o no solo estamos hablando de que el gobierno no paga o no ha pagado, o que esto es político, o que nadie se quiere poner la camiseta y tomar decisiones y no seguir metiendo la basura debajo del tapete, sino que aquí hay un problema demográfico. Y cuando yo digo demográfico, ¿eso qué significa, José? Sí, lo primero que hay que entender, Andrea, es que el sistema de pensiones en el Ecuador es un sistema de reparto. ¿Qué significa esto? Que las pensiones actuales se pagan con las contribuciones de los trabajadores actuales. Por lo tanto, es un sistema que funciona en la medida en que haya más jóvenes que viejos. Pero hay un tema demográfico y en el Ecuador específicamente estamos viendo en este primer gráfico que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2025, según datos oficiales del INEC, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se ha mantenido prácticamente estable. ¿Y qué ha pasado concretamente en Ecuador con el número de aportantes o trabajadores activos? No, ese es el que se mantiene en esa situación, pero lamentablemente no ocurre lo mismo con el número de jubilados, porque uno podría decir, bueno, si se mantiene constante el número de aportantes y el de jubilados no crece, la situación no estaría tan grave, aunque tampoco sería la soñada. El problema es que el número de jubilados, no tenemos el dato exacto del número de jubilados, pero tenemos una aproximación. ¿Cuál es esta aproximación? Las transferencias que se hacen desde el presupuesto del Estado hacia la Seguridad Social, por concepto de este 40% de aporte al fondo de pensiones. Y como tú puedes ver en este gráfico, esos aportes han aumentado. Apenas entre 2019 y 2025, estos montos se refieren básicamente a ese aporte en más de $1.000 millones, lo que nos permite suponer que obviamente el número de jubilados en este periodo también ha aumentado significativamente. ¿Qué tenemos también? Porque hay
eso importantísimo, porque decimos, no, es que el Ecuador, miremos a nuestros vecinos, miremos al otro lado del charco, hablamos de Francia justamente, el número de aportantes por cada jubilado, cómo debe ser y cómo está distribuido en diferentes países. Hay estimaciones de que para que un sistema de reparto sea sostenible debería haber más o menos 8 trabajadores aportantes por cada jubilado. En el Ecuador, según las últimas proyecciones que tenemos, esta cifra es de la mitad, de casi 4 trabajadores activos por cada jubilado, y obviamente hay países que están en una situación incluso peor, sobre todo los europeos, que tienen una población más envejecida, pero incluso en la región, por ejemplo, el número de aportantes en Argentina por cada jubilado es menor que en el Ecuador. Y te pongo un dato que me parece interesante. En España, por ejemplo, en los últimos 20 años, según notas de prensa, la diferencia entre lo que ha ingresado al fondo de pensiones y los gastos que han salido ha sido de 540.000 millones de euros, y por lo tanto el Estado español ha tenido que seguir al rescate. El problema con el Ecuador es que tenemos, aparte del problema de la seguridad social, un Estado con una crisis fiscal importante que no hace viable un rescate de esa magnitud. José, volvamos porque hay todavía mucho por qué conversar. Bueno, demográfico también, responsabilidad del Estado, un poco de política. Señor Llanes, usted vio, es demográfico también, está pasando en todas partes, no se puede señalar solo un culpable. Sí, pero cosas más de fondo. Por favor. José es economista. ¿Qué pasaría si la economía ecuatoriana tuviera el carácter de la economía japonesa, o de las economías europeas, o de la economía canadiense? Donde esas economías no es que tienen 3 personas que tienen trabajo estable o trabajo permanente de la población económicamente activa. En el Ecuador tenemos 3.5 de cada 10. Esas economías no tienen esa diferencia tan grande que tiene el Ecuador. Entonces la pregunta es, si el Ecuador tendría una economía como las que acabo de mencionar, seguramente entonces ya no hablaríamos no estaríamos hablando de problema demográfico, sino de otra condición social y económica en donde la gente tendría un seguro social que proteja su salud, que mayor proteja, formalidad laboral, mayor cantidad de acuerdo. Esa es la de fondo, José. De acuerdo, pero Sí. estamos viendo que obviamente en el Ecuador hay mucha informalidad y por lo tanto el número de aportantes podría ser mayor si es que hay más formalidad. Sí, pero el tema demográfico, de eso no nos salva a nadie. Yo sé. Sí. Pero yo no creo que para el Ecuador así es tan preocupante, ¿no? Como alguna gente lo quiere enfocar. Para mí, yo soy sociólogo, para mí es pero el ahí carácter. están los números, señor Llanes. No, para mí es el carácter de la economía. Esta economía, como dice José, la mayor parte de la gente es un trabajo informal, pero había que analizar esas características de ese trabajo informal. La informalidad es otro tema, sin duda alguna. Me acompaña ya Augusto de la Torre. Él fue miembro de esta comisión que en el 2003 puso sobre la mesa algún tipo de reformas que se deberían hacer urgentes al Seguro Social. Señor de la Torre, gracias por acompañarnos. Ya lo decía usted, en el 2023 usted fue parte de una comisión que se adentró en el sistema de pensiones y dijo ya en ese momento que estábamos en riesgo y que dentro de 3 o 4 años se vería esto. ¿Se está cumpliendo lo que se dijo? ¿Llegamos a ese 3 o 4 años después? Sí, estamos en camino al precipicio. Creo que este año se deben publicar los estados actuariales del IES y entiendo que estos están dando resultados muy parecidos o peores a los que la comisión estimó con el modelo actuarial. Y como bien decían los amigos aquí, tenemos una multiplicidad de problemas. El problema fundamental que le afecta al sistema es la demografía, porque creamos un sistema que ofreció beneficios generosos por razones clientelares, pero que requiere que haya 8 aportantes por cada jubilado. Para conseguir ese nivel, incluso si redujésemos la informalidad a 10% en un año, todavía nos quedaríamos cortos porque cada jubilado recibe 5 veces lo que puso. Entonces, esos ofrecimientos, esas promesas ya no son sostenibles. Mire usted, hoy, en este año, en el año 26, el déficit del sistema de pensiones, solo pensiones, sin tomar en cuenta salud, es de $4.000 millones. Es decir, que incluso si el Estado paga el 40% que la ley le obliga, esa transferencia del Estado no alcanza para cubrir el hueco. El mismo directorio del IES ha dicho que hay que desinvertir más o menos $1.500 millones
para poder completar el dinero que se requiere. Me deja muy preocupada con eso de en camino al precipicio. En ese 2023 ustedes hicieron un informe. ¿Qué se ha hecho de esa comisión y con ese informe que se sugirió? ¿Quién ha fallado? ¿Quién no se ha puesto la camiseta, como lo he dicho en esta mesa de debate, y ha dicho, ok, esto es lo que hay que hacer? ¿El propio sistema, los gobiernos? ¿A quién también hay que ponerle el dedo encima? Andrea, lamentablemente, yo creo que hay como 2 o 3 ecuatorianos, contado con los dedos, que han leído nuestro reporte. Es un reporte de 20 páginas, se lo puede leer tranquilamente, está en el sitio web. Pero cada vez que yo converso con algún ecuatoriano me doy cuenta que nadie lo ha leído. Entonces, no entienden el diagnóstico que hizo la comisión, los números que la comisión propuso y las soluciones que la comisión propuso. La comisión propuso una reforma integral al sistema que ataque los problemas de institucionalidad y gobernanza a los que se refiere el señor Yanes, que ataque los problemas de la deuda que el Estado tiene con el sistema, que ataque los problemas de la demografía, que mejore la equidad del sistema y que le haga sostenible para los siguientes 50 años, a fin de que los jóvenes se entusiasmen y aporten. Hablemos de eso, si me puede dar 2 ejemplos muy básicos para que todos entendamos. Cuando ustedes dijeron, bueno, vamos a proponer esto, ¿qué era específicamente? Propusimos 3 o 4 cosas importantes. La primera es que el número de años de sueldos que se toman en cuenta para calcular la pensión se vaya extendiendo gradualmente. Ahora se toman en cuenta solo los 5 mejores años. Nosotros propusimos añadir gradualmente hasta llegar a 20 años. 1. 2. Propusimos que los aportes se hagan sobre 14 sueldos. ¿Por qué? Porque el jubilado recibe 14 pensiones, pero ahora solo aporta sobre 12 sueldos. Propusimos además que gradualmente se aumenten los años de aporte que se requieren para jubilarse con distintas edades. Y propusimos además que se use el subsidio del Estado, ese famoso 40%, para fortalecer las pensiones de los afiliados más pobres. Sí. Sí, sobre el BIES, y rápidamente, señor de la Torre, que nos llama la atención y quiero tratar este tema después con la mesa. Sobre el BIES, incluso sobre la ley de fortalecimiento crediticio que se aprobó el año pasado, propuesta por el gobierno del presidente Noboa, ¿es una solución para ingresos, como lo dijo este gobierno, o usted lo ve más como un riesgo mayor? Es un pequeño parche. Le autoriza al BIES a vender con más facilidad los activos o a tratar de levantar deuda con esos activos utilizados como colateral. Pero eso simplemente es un tema de conseguir un poquito más de liquidez para un año más o para 2 años más. El problema estructural está ahí y no se va a solucionar mientras no tengamos una reforma integral al sistema. Augusto de la Torre nos acompañaba aquí en De Lunes a Lunes. Gracias, señor de la Torre, aunque me deja preocupada. En camino al precipicio, ha dicho el señor Augusto de la Torre. Gracias, buenas noches. José. Sí, a ver, es que del tema demográfico, insisto, no nos salva a nadie. Luego tú mencionabas, Andrea, el tema del BIES. Sí, a ver, Augusto mencionó un dato que me parece importantísimo. El IES esperaba desinvertir este año más o menos 1.500 millones para poder cubrir sus gastos. A esto se suma que ahora el BIES está ofreciendo un producto con una tasa del 2,99% que con toda seguridad no alcanza ni siquiera para cubrir los costos administrativos de otorgar ese crédito. Hay cuestionamientos al Credicasa, claro, ¿no? 2,99 de tasa, muy llamativo, muy atractivo, para el que pero se endeuda, en la práctica... Pero el BIES maneja fondos de los aportantes de la Seguridad Social, entonces estamos descapitalizando el fondo. Pero José, el problema también es que, claro, cuando alguien dice vamos a invertir en lo que nos dé más réditos, la respuesta muchas veces de sectores de la izquierda, e incluso de la centroderecha, es están llevando la plata al extranjero o están colocando la plata en manos de sus amigos en el mundo de las finanzas. Hay que saber responder a la gente que pues podemos auditar mejor ese manejo, que podemos poner reglas de ese manejo, pero que esa es la plata del afiliado y tenemos que hacerla rendir, pero respondiendo a los cuestionamientos que le hacen. Señor Yanes. Lo que decía Augusto, brevemente. Por favor. Él decía, ya no los 5 mejores años, sino que sean 14 llegar hasta 20. ¿no? Eso de manera clara lo que significa es bajar el pago de las pensiones. ¿Sí o no? Sí. El otro ¿Y eso es viable o no? O sea, ¿usted lo apoyaría o no? No, lo tachamos, no, entonces no. No, así no. Ok. No, porque más bien hay que mejorar. Perfecto. Para o sea, usted es el detrimento, no es mejora. No, claro. Ok. No es mejora. Lo otro, la edad de jubilación. La edad de jubilación. Inclusive hemos conversado con Augusto en algún medio de comunicación. Yo no me pongo a hacer las reformas que hay que hacer, porque es urgente.
porque voy a dar un dato aquí de lo que está pasando con el tema del financiamiento para pensiones y salud. El tema es de que tenemos que poner la casa en orden e implementar la reforma que se tenga que implementar. Y una de las reformas es, por ejemplo, el artículo 372 de la Constitución de la República, Andrea. Dice que los recursos del Seguro Universal Obligatorio no son del fisco. Ya. Y dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el caso del BIES, ¿quién maneja la Comisión de Inversiones? ¿Quién la preside? Es el Ministro de Economía y Finanzas. Y no debería intervenir, ¿no? Y allí hay un conflicto de interés. Miren ustedes cómo es la figura. El Ministro de Finanzas emite los bonos como ministro, ¿no? Pero el Ministro de Finanzas pasa a ser presidente de la Comisión de Inversiones del Banco del IES y compra los bonos. Entonces, hay una intervención clarísima del gobierno en el manejo de las finanzas del Seguro Social. Luego la deuda, miren la deuda que a mayo del año pasado, según Edgar Lama von Búfal, contuvo de presidente del Consejo Directivo del IES, el Estado le debía al Seguro Social 27.389 millones de dólares. Y el sector privado a septiembre del año pasado le debía al Seguro Social, los empleadores, ¿no?, 2.693 millones de dólares. La deuda de los dos al año pasado, 30.000 millones de dólares. Y concluyo. Sí. Eso le genera enorme lucro cesante y lo descapitaliza al fondo de pensiones. Pero yo creo que ahí te puedes ir por una solución que está funcionando en el mundo. Y es que es momento de separar la parte de salud y la parte de pensiones. No podemos seguir con un sistema que hace un fondo único, que dicho sea de paso lo sostienen los 4 que aportan, pero los beneficiarios son 40, porque cada beneficiario tiene por poco hasta 10. Así es imposible sostener cualquier economía, cualquier administración, cualquier negocio. Entonces, es momento de hablar. Probablemente tenemos que ya acudir a la separación. ¿Para qué? Para que el fondo de pensiones pueda inclusive cotizar en bolsa, cotizar en lugares en donde haya algo de certeza que hoy no hay. César, César, y voy con gente. Por eso hay que responder rápido. Es que la ley no lo permite. Por supuesto que no lo permite. Hay que hablar de cómo debería ser la ley. Claro. Pero lo otro, a ver, hay una deuda de casi 30.000 millones entre todos, ¿ok? Muy bien. Si vamos a solucionarlo con el plan que propone el doctor Latorre con sus colegas en su comité, hagámoslo. Si no nos gusta eso, propongamos con números duros cuál es la alternativa. A mí me preocupa que la alternativa generalmente es que vamos a generar empleo en niveles que no se han generado nunca en la historia del Ecuador. Lo vamos a hacer con inversión pública. ¿Inversión pública que va a salir de qué si tenemos un presupuesto deficitario y no imprimimos moneda? O sea, de nuevo, tenemos que darle matemáticas al país, por más aburrido que suene, porque si no, no hay sustento, no hay seriedad. Y no solo aburrido, sino impopular, porque yo estoy en un fuerte desacuerdo con Henry en el tema de los 5 años sobre los que se calcula la pensión, ¿no es cierto? Eso hace que el sistema de pensiones ecuatoriano sea muchísimo más generoso que el del resto de países de la región, porque lo que tú recibes como jubilado es un porcentaje altísimo de lo que generaste siendo activo. Entonces, eso genera a su vez la oportunidad para que muchos cometan la viveza de aportar sobre un sueldo súper bajito los primeros 15 años y aportar sobre su salario real los últimos 5. Ahí es quien quiere asumir el costo político, Henry. Pero ahí fueron 280 personas, José. Son 800.000 jubilados casi, ¿no? Y eso lo demostramos en juicio ante la Corte Constitucional. 280 personas que se pasaron de vivos, ¿no? 280, o sea, frente a 800.000 no son nada. Y no aplicaron la ley porque eso es sujeto de sanciones. Y lo otro de la parte médica. Henry, gracias. Tengo que ir cerrando, por favor. ¿Me ayuda? Sí. Nos quedamos con la parte médica para otro programa, ¿le parece? Voy cerrando, gracias, Henry Llanes. Es que es un tema que tiene larga cola y, por supuesto, es quién va a asumir el costo político de eso. Henry Llanes, gracias por haber estado en esta mesa. Gracias, ya viene el semáforo, el que les gusta a ustedes. Ya vuelvo. Diez y 13, seguimos aquí en vivo en De Lunes a Lunes. Llegó este segmento que les encanta a muchos porque después me escriben sobre qué más les gustaría ver en el semáforo de la semana. Y si les parece, empezamos con el rojo. ¿Por dónde creen que va el rojo hoy? Pues sin duda, por Guayas, a la deriva le hemos llamado, sin alcalde, sin prefecta y ahora sin viceprefecto, que fue la noticia de la semana pasada. ¿Qué viene después? ¿En cuánto tiempo? Y aquí tenemos un nombre, una primicia que empieza a sonar. Ustedes lo han escuchado en redes, pero César Febres Cordero tiene la fuente. Señor Febres Cordero, por favor, ¿qué suena sobre esto? Así es, Andrea, mucha gente yo la he escuchado en redes.
sería César Ron, ex asambleísta y ex ministro, con una carrera en el PSC y con Guillermo Lasso, la figura que iría en la terna enviada por Marcela Guiñaga para reemplazar al viceprefecto Serrano y luego asumir cuando Marcela Guiñaga saliera de la prefectura. Explíqueme eso, una terna que manda la prefecta, que todavía no es exprefecta, para que se elija entre los alcaldes y claro, los que hacen parte de la prefectura. ¿Cómo así? ¿Por qué César Ron? ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, como lo decía, él tiene una amplia experiencia, muchos años como social cristiano, de la mano de Jaime Nebot, tuvo una pelea con el distanciamiento, fue con Guillermo Lasso su gabinete y podría ser una figura, primero, conocida en el Guayas, segundo, con experiencia en el campo, la prefectura es muy rural, y tercero, que puede ser neutral o al menos aparentar ser neutral, que es muy distinto, porque ha estado con otros líderes políticos. Aparentar ser neutral. Me quedo con esa frase de César Febres Cordero. Bueno, ya veremos. En amarillo, señores, la ministra de Energía dice que es una buena noticia, pero que tiene sus problemas, que hay fisuras. Me refiero a la entrega de Coca-Codo. ¿Cómo ven eso? Dice que es una buena noticia, José. Bueno, a ver, hubo 7.600 fisuras de las que se encontraron en esa central. Ahora se va a hacer cargo de la central Power China, que es la matriz de Sinohydro, que fue la que construyó la central. Pero nos estamos enterando que Power China va a recibir cada año $46 millones por operar Coca-Codo. Entonces, habría que terminar de entender si no es finalmente el Estado ecuatoriano el que termina pagando el costo de la reparación de las 7.600 fisuras que se han encontrado en Coca-Codo. Hay muchos economistas, no sé si usted coincida, que dice, bueno, pero es lo que había que hacer. O sea, correr el riesgo de quedarnos sin esa central, además en el contexto energético que estamos viviendo, obviamente no es una jugada que podíamos o una apuesta que podíamos hacer, pero sí termina generando dudas la velocidad con la que se está recibiendo una central que la Contraloría había dicho que no se tiene que recibir hasta que no esté totalmente reparada. En verde, señores, en verde. Avanza la cooperación. El presidente Noboa ha sido bien enérgico y claro. Ha dicho que llegan portaaviones de Estados Unidos y además que vendrán tropas. La cuestión es, ¿habrá acciones extranjeras en tierra? Que es lo que nos hemos preguntado en todo este tiempo que hemos hablado de cooperación, sobre todo estadounidense. Nati, ¿qué sabe usted de esto? Yo sé de muy buena fuente que las Fuerzas Armadas están contentas porque esto significa que empieza también ya la capacitación básicamente en territorio y esto también acorta el traspaso de información, lo cual nos permite tener operativos que pueden llegar a ser incluso más útiles que los que tuvimos durante el toque de queda. Así que lo vemos con buenos ojos y está en verde porque se lo ve con buenos ojos también. No sé en qué ponemos entre rojo, verde, amarillo. Perú. Las elecciones. Me leyó la mente. Las elecciones en Perú. Tenemos, Keiko Fujimori de primera. Lo que pasa es que hasta este momento no sabemos quién va segundo, ¿verdad? ¿Entre quiénes y quiénes estaba? Belmont. López Aliaga está segundo por ahora, luego Jorge Nieto. Los demás parece que están demasiado lejos ya. ¿No estaba Belmont en una de las encuestas? Estaba creciendo, pero ya se quedó atrás. Pero con elecciones que se extendieron un día más, ¿no? Así es. Un día más. Pero ojo, Belmont estaba hasta hace 2 horas, ¿no? O sea, esto cambia. El dato actual lo tenemos ahí. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga el 13% de segundo. Jorge Nieto de tercero con el 12%. Es que también está en el margen de error. Igual, esto ya no es encuesta, es lo que se ha ido contando y contando, pero además todos los problemas que hubo ayer de las elecciones, Terrible. ¿no? Como 6.000 personas en Lima que no pudieron votar, se ampliaron más tarde, se ampliaron a hoy lunes. No sabemos mucho en qué color estarán estas elecciones en Perú, ya lo sabremos. Pero Keiko, señores, a su cuarta vuelta. Cuarta vuelta, la cuarta es la vencida. Natalie, gracias, José, César, un gusto haberlos tenido aquí en la mesa. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos el próximo lunes. Gracias por su compañía. De lunes a lunes fue presentado gracias a